El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 22, versículo 29 afirmó: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Jesús revela una raíz de muchos errores espirituales, y esa raíz consiste en ignorar las Escrituras y desconocer el poder que obra de nuestro Dios. Cuando el creyente se aparta de la palabra o deja de confiar en lo que el Señor ha dicho, empieza a dudar del poder de Dios y por lo tanto su fe se va a debilitar. Por eso el Señor llamó a volver a la Escritura para entender el poder de Dios. En primer aspecto, ignorar las Escrituras. ¿Qué significa ignorar las Escrituras? Significa que hemos dejado de escudriñarlas, hemos dejado de alimentarnos a través de la palabra. El Señor dijo: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea que cuando escudriñamos y aprendemos de la palabra, estamos conociendo más y más la persona de Jesucristo, la persona del Espíritu Santo, la obra de nuestro buen Padre Celestial. Cuando nos apartamos de la palabra, nos desconectamos. Es como cuando dejamos de hablar con un ser querido por tiempos, perdemos esa relación. Pero cuando nos apartamos de las Escrituras, empezamos a alimentar la duda. En Lucas capítulo 24, verso 25, el Señor dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. El no escudriñar nos lleva a que empecemos a alimentarnos de duda. Empezamos a desconfiar de una u otra manera de lo que Dios dice a través de su palabra. Por eso el Señor exhortó fuertemente y dijo: tardos de corazón para creer. Pero cuando dejo de escudriñar las Escrituras, por lo tanto dejo de obedecer. En Santiago capítulo 1, verso 22, el Señor dijo: pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Quiere decir que al no escudriñar la palabra y al no tener la palabra cerca de nosotros, hay un divorcio entre mis palabras, mis acciones y lo que Dios nos manda. Y la consecuencia, por supuesto, al ignorar las Escrituras, es que empezamos a ignorar el poder de Dios. Cuando Jesús dijo ignorando el poder de Dios en Mateo 22, 29, empezó a hablar de la incredulidad. El no tener la Escritura en mi mente alimenta la incredulidad y por ende dudo del poder de Dios. Y en Mateo capítulo 13, versículo 58, el Señor dijo: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Mire, cuando hay incredulidad se coloca una baranda, una pared para ver la gloria de Dios. Cuando dejamos de escudriñar las Escrituras, empezamos a confiar en nuestra fuerza humana y empezamos a creer que somos nosotros los gestores de las cosas. Por eso en Zacarías capítulo 4, versículo 6, el Señor dijo: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos, recordándole al profeta que los logros no son la capacidad humana, sino la gracia, el favor y el poder de Dios que obra. Pero cuando empiezo a ignorar el poder de Dios, se me olvida lo que Dios ha hecho. Por eso en el Salmo 78, versículo 11 dice: y se olvidaron de sus obras y de las maravillas que les había mostrado. Cuando la palabra no está en mi vida, empiezo también a olvidarme del poder hacedor de nuestro Dios. Y se nos olvidan las cosas que a través de las Escrituras han mostrado y determinado lo que Dios hace. Cuando Jesús dijo: erráis ignorando estas dos cosas, las Escrituras y el poder de Dios, nos está invitando a que volvamos a Él. Cuando el creyente escudriña la palabra, cree lo que Dios dice y recuerda sus obras, su fe se fortalece y está capacitado para enfrentar las adversidades que vengan. Entonces en este día entendamos que Dios es el Dios de la palabra y Dios, el Dios de la palabra, sigue obrando en nuestras vidas. Un saludo. Les habló su pastor y amigo Leonel Martínez. Adelante con el Señor. Bendiciones.